Imputaron a Laudelina Peña. Es esta mujer, tía del pequeño Loan Peña, a quien se lo busca desde hace 22 días. La justicia federal imputó a esta mujer por abandono de personas. Pero vamos rápidamente a Corrientes, porque allí tenemos a nuestro colega Ramón Cavalieri, que está siguiendo paso a paso lo que ocurre con este resonante caso a nivel nacional. Ramón, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a tu querida audiencia. Efectivamente, las novedades se superan minuto a minuto. La vorágine informativa respecto al tema es realmente llamativa. Yo en este momento estoy con el doctor Monti. El doctor Monti es el abogado de dos personas que estuvieron en el día del almuerzo, que están imputados, que están detenidos, pero del que poco hablan, del que poco se habla, de Ramírez y de Millepy, ¿no? Este matrimonio que ha sido detenido y están en Salta. Yo le quiero presentar en primer lugar al doctor Monti y preguntarle concretamente cuál es la situación procesal de sus defendidos, doctor. Bueno, buenas tardes, Ramón. En principio te voy a hacer una corrección. Mis defendidos no están imputados de ningún delito. Es simplemente cuando se declaró la incompetencia de la justicia provincial y pasó a la justicia federal, la señora jueza federal de Goya caratuló como averiguación de delito. Eso no es una imputación. Sí, la imputación va a surgir a partir de que se levante el secreto de sumario y decida con qué figura encuadrar a cada uno de los detenidos, que ahora pasan a ser 7. Ajá. Pero justamente hace minutos, o posiblemente esta noche a las 12 de la noche, se extienda ese secreto procesal, por lo tanto se va a mantener la misma situación de sus defendidos. No, yo no quiero adelantar, no quiero hacer futurología, porque interpreto, primero, como bien dijiste, hasta el día 5 de julio estaba prorrogado en principio con la primera resolución judicial. Y a partir de ahora, y después de esta imputación, que todavía yo me estoy arrimando al juzgado federal para enterarme, como está en secreto, el secreto del sumario y reserva del sumario, no tenemos acceso directo, inclusive tenemos bloqueada las páginas digitales a la cual podemos acceder. Entonces vamos a ver qué hace la jueza. La jueza tiene dos opciones: o prorroga, siempre usando la discrecionalidad que le otorga la aplicación del artículo 104 del Código Procesal Penal de la Nación, o suspende o produce una imputación o aclara la situación de los detenidos. En principio, si prorroga, tenemos que seguir respetando por lealtad procesal, es decir, las decisiones de la jueza. Y si no prorroga, es decir, le vamos a solicitar con el doctor Hanson, el codefensor junto conmigo de Millepy y de Ramírez, que aclare la situación procesal de nuestros defendidos y sobre todo resuelva su situación de privación de la libertad. Entonces, de llano cae que usted no puede pedir, por ejemplo, una excarcelación. No, en la medida, ¿cómo voy a pedir excarcelación si no tiene ninguna imputación? Si le imputa un delito, y si es un delito excarcelable, por supuesto que podemos plantear. Pero si no le imputa, como hasta ahora, ningún delito, no podemos salir a pedir una excarcelación. ¿Cómo mantiene contacto usted con su defendido teniendo en cuenta la gran distancia que tenemos con Salta? No, felizmente el sistema carcelario funciona. Si nos tienen habilitado mis defendidos líneas telefónicas en determinada hora del día. Yo prácticamente nos estamos comunicando todos los días. La señora Millepy en Salta y Ramírez acá en Resistencia. ¿Millepy está en la misma celda que la otra detenida? En principio estaban, y ahora creo que no. Es decir, yo le pregunté, cuando le pregunto qué sabía del accidente que había manifestado Laudelina Peña, ella me respondió sorprendida: ¿qué accidente me está hablando, doctor? Sí, no tenía ni idea. Pero vos no estás con... Sí, estuve conversado, pero nunca se habló de una con Callaba. Que creo que también por recomendación mía no se inmiscuyera. A ver, la posición
de este matrimonio que estaba en el lugar equivocado siempre fue muy cómoda, porque si ustedes advierten de que en el desarrollo tanto judicial como periodístico, nadie los nombra, nadie los acusa, nadie los roza con ninguna situación vinculada a la, como no sea que estaban presentes en ese almuerzo y que estaban presentes con el grupo de niños, porque mis representados habían llevado a una hija y a 2 sobrinas de 7, 8 años. Ramón, Sí. perdón, ¿puedo consultarle al doctor? Sí, te está escuchando. Bien, gracias Ramón, muy amable. Doctor Jorge Monti, buenas tardes, ¿cómo le va? Jorge Dominici. Buenas tardes, ¿cómo le va? Mucho gusto. Un gusto realmente. Gracias de ya por atendernos. Doctor, llama poderosamente la atención, y es entendible lo que usted dice, porque en realidad nada se ha señalado respecto de sus defendidos, pero lo que sí llama poderosamente la atención que llevan varios días detenidos y permanecen en igual condición solo por averiguaciones. Es llamativo porque, por otra parte, hay quienes han estado también en ese almuerzo y no están en la misma condición que Ramírez y Millapí. Bueno, celebro su sagacidad, su lucidez conceptual en cuanto a lo jurídico. Yo sostengo, es decir, con el doctor Hanson, yo tengo 50 años de ejercicio profesional, el doctor Hanson es más joven, pero ha intervenido también en resonados casos, y tenemos la suficiente experiencia como para calificar a esto de un limbo jurídico en el que están sometidos nuestros defendidos. Yo le aclaro que nos hicimos cargo de la defensa previo a haber sostenido una entrevista de más de 2 horas con cada uno de ellos y habernos convencido de su absoluta inocencia y la no participación en este hecho. Ajá. A partir de ahí, desde el primer día que intervenimos, que fue el día 19 de junio, que nos hacemos cargo de la defensa y donde se produce la imputación con el cargo de abandono de persona, nosotros insistimos en la justicia provincial de Corrientes, me estoy refiriendo, nosotros insistimos con los fiscales de que se abriera otra línea o otra hipótesis de investigación al efecto de aclarar la situación de nuestro defendido. Bueno, después ocurrieron todos estos desastre jurídico en que se metió esta causa, sobre todo en el tema procesal, y bueno, hoy por hoy yo tengo que respetar a rajatablas por una cuestión de lealtad procesal, lo que dispone el artículo 104 del Código de Procedimiento, donde le da una amplia discrecionalidad a la señora jueza para investigar este caso. Gracias, doctor. Doctor Monti, yo conozco al doctor Monti porque es uno de los abogados más, digamos, viejos aquí en nuestra ciudad. Seguramente usted no va a querer hablar de sus pares, ¿no? Pero hace unos minutos el doctor Méndez, representante del papá del chico, dijo que si lo encuentran muerto, él no se suicidó. E inclusive hizo referencia, apuntó, por así decirlo, a algún ministro de la provincia de Corrientes y se comparó con el caso de la periodista que murió también en Cursucuatía. Usted, como conocedor de la justicia local, ¿usted confía en la justicia de Corrientes, tanto técnica como humanamente? Bueno, yo te voy a decir una César, vos me conocés bien, todo el foro me conoce por la frontalidad con que siempre he ejercido mi profesión. Primero, al doctor Méndez lo conozco porque ha sido mi discípulo, en principio apenas se recibió. Me parece un profesional que tiene mucho futuro, que en este momento él está mezclando con una cuestión vinculada a un enfrentamiento que tiene con flora y fauna por el tema de cazadores. De eso hablaba. Yo no estoy haciendo un juzgamiento de lo que hace el colega, sino que entiendo que está advirtiendo de que nadie lo ignora, por otra parte, que en la provincia de Corrientes estamos en víspera de una elección a gobernador el año que viene y que se ha producido un fenómeno de un enfrentamiento en el mismo oficialismo. Acá no se trata de que estamos que hay oposición ni nada. Hay un enfrentamiento que creo que ha provocado esta situación de no escucho que ha provocado esta situación de que la política se inmiscuyó en este caso. Y la otra parte de tu pregunta es que si yo confío o no confío
en la justicia de Corrientes. Claro que confío. Lo que pasa es que yo no me voy a poner en defensor del sistema ni de los fiscales que intervinieron. Yo creo que acá hay un problema, un grave problema de recursos humanos y de recursos técnicos, tanto para la justicia de Corrientes como para la policía de Corrientes. ¿Por qué digo esto? Primero, porque para una población de más de 250.000 habitantes o alrededor de 250.000 habitantes que abarca la jurisdicción de Goya, del juzgado de la Fiscalía de Goya, me estoy refiriendo a la Fiscalía Provincial, abarca desde el río Corrientes hasta San Roque, incluyendo 5 o 6, además de la ciudad de Goya, que tiene más de 100.000 habitantes, 5 o 6 poblaciones menores, entre ellas Santa Lucía, Lavalle, Gobernador Martínez, todo esto, 9 de julio, lo que significa que no es posible atender con eficacia judicial con 2 fiscales. Hasta hace un mes y medio había 2 fiscales, ahora hay 3. Y el fiscal que agregaron a la causa para investigar esta causa no es un fiscal investigador. El doctor Guillermo Barri, que tiene muchos años en la justicia, es un fiscal acusador, es el fiscal de cámara. Yo me he enfrentado muchas veces en el Tribunal Oral Penal. Él es un brillante profesional, pero que se ocupa o tiene una técnica distinta, no una técnica investigativa. Y el doctor Castillo, que también es un joven profesional, tiene 2 años de antigüedad en esto y con una escasez absoluta de recursos humanos. Y hablo de recursos humanos no por incapacidad, sino por capacitación. Es decir, vos has estado en la justicia, vos sabés que toda esta renovación que ha habido en la justicia, hay mucha gente joven, a la cual conozco a todos, algunos han sido alumnos míos inclusive, y no tienen los recursos técnicos como tiene, por ejemplo, la justicia federal. La justicia federal no solo tiene recursos propios, sino tiene los recursos técnicos de la Policía Federal, de Prefectura, de Gendarmería. Entonces, esa diferencia ha hecho, y si en el medio se metió la política, armamos un desaguisado. Quiero decirle que nos hemos quedado sin retorno, no lo estoy escuchando, pero quiero hacerle una pregunta más nomás al doctor Monti. Doctor, en este momento se están haciendo búsquedas, por así decirlo, en lugares como cementerio, ahora se habla de Mantilla, de Yatay-Calle. ¿Usted cree posible que quien haya cometido este ilícito haya escondido el cuerpo tan cerca y en un lugar tan público como ser, por ejemplo, un cementerio? Mirá, por estrategia personal y referida a mis clientes, como te voy a repetir, que no están salpicados por ninguna de esta suciedad que tiene esta causa, yo ya no sé qué pensar. Es decir, yo siempre en principio, y cuando me hice cargo de la causa, adherí a la teoría de la madre de Loan. Cuando la madre de Loan la noticia de que el hijo se había extraviado, perdido, ella dijo inmediatamente: a mi hijo lo llevaron. A partir de ahí, y visto el camino que tomó la investigación respecto de mis defendidos, yo advertí que no debía revolcarme en ese tipo de cuestiones, porque en definitiva si no lo involucran a mi defendido, no tenía por qué hacer ningún tipo de futurología. Yo creo de que algún dato deben tener las autoridades federales, los recursos técnicos federales, para incursionar en ese tipo de investigaciones. Yo te vuelvo a repetir, nosotros somos ajenos absolutamente. Únicamente intervinimos en la posibilidad de arrimar a la Fiscalía datos de quiénes podían ser las personas que explicaran las actitudes o los pasos que dieron mis clientes en el periodo en que estuvieron desde que fueron al almuerzo hasta que fueron detenidos a las 10:30 de la noche por la policía. Ramón, ¿me estás escuchando? No, sí, recuperé el retorno. Sí. Gracias. Ramón, ¿le podés trasladar esta inquietud al doctor Monti? Teniendo en cuenta todas las hipótesis que se han manejado y siguen manejándose hasta el momento, particularmente, doctor Monti, ¿qué cree usted que puede haber ocurrido con el pequeño Loan? ¿Me escuchás, Ramón, o no? Bueno, creemos realmente que tenemos un problema de retorno. Ahí estamos entonces con Ramón Cavalieri desde la provincia de Corrientes, concretamente desde la ciudad de Goya, dialogando con el doctor Jorge Monti, que es abogado de Ramírez y Millapi,
brindando algunas impresiones acerca de este caso. Y como decían, realmente hoy la investigación ha tenido orientada la búsqueda hacia algunos lugares de los cementerios. ¿Por qué digo los cementerios? Porque no solo se está buscando en el cementerio del 9 de julio, sino también en cementerios de otras localidades cercanas. Mientras tanto, algunas informaciones hablan de que cada vez es más comprometida la situación del matrimonio de Carlos Pérez y María Callaba, y más comprometida también la situación de Antonio Benítez. No así la de Millapi y Ramírez, las dos personas que defiende, que asiste jurídicamente el doctor Jorge Monti. Ramón, ¿ahí nos escuchás? Sí, perfectamente. Bueno, quiero preguntarle al doctor Jorge Monti, a ver, de todas las hipótesis que se han venido manejando hasta aquí, ¿cuál cree que es, cuál cree que tal vez nos puede acercar más a la realidad? O en tal caso, ¿qué cree que pasó, teniendo en cuenta su experiencia, doctor? ¿Qué cree que puede haber pasado con el niño? Yo tengo una sola conclusión puedo sacar. ¿Cuál que es? al niño lo llevaron, lo raptaron, lo secuestraron. ¿Con qué finalidad? Ya ahí no puedo, porque se ha contaminado demasiado el entorno de esta situación. Y sobre todo porque yo me baso exclusivamente en los dichos de mi representado. Vuelvo a repetir, después de entrevistas de más de 2 horas con cada uno, previo a que se aceptaran rendir la declaración indagatoria, donde fueron sometidos además a preguntas por parte de los fiscales y por parte de los 3 abogados querellantes. Entonces ahí me convencí de la no participación en ningún tipo de hecho que lo rozara con la desaparición de Loan. Entonces me circunscribía a eso. Lo demás sería entrar en una serie de especulaciones bastante nocivas que desgraciadamente no solo, y esto tengo que hacer una reivindicación de la prensa del interior del país respecto de la prensa de Buenos Aires, donde produjeron una serie de hechos que contaminaron esta causa y creo que hasta perjudicaron el normal desempeño de la investigación. Bien, doctor, es decir, usted descarta por un lado la posibilidad de que se pueda haber tratado de un accidente, como señaló Laudelina Peña. Y algo más que quiero preguntarle. El papá del pequeño Loan dijo que, bueno, en realidad a él lo invitaron a participar de ese almuerzo, pero que en realidad nada estaba programado aparentemente con mucha anticipación. ¿Considera que tal vez, siguiendo lo que usted nos acaba de decir, que tal vez la abuela del pequeño fue inducida para que terminara invitando al papá de Loan y al nieto? Miren, yo de entrada, vuelvo a repetir, creo que está todo por escrito, porque lo presenté por escrito. Sí. Yo le sugerí a los fiscales provinciales una serie de medidas de prueba, de las cuales no materializaron muy pocas y de manera irregular. Una de ellas, yo le dije, muchachos, la primera noche ustedes tendrían que haber cerrado a cal y canto el pueblo, que es pequeño, no más de 2.500 habitantes, y además de eso tendrían que haber traído a declarar como testigo sospechoso, imputado, como ellos calificaran, a todos los que estuvieron en ese almuerzo, incluida la abuela. Es decir, eso fue el grave error, porque ellos eligieron 3 personas, en este caso, como yo me trajo mucho a la cabeza la causa Nora Dalmazo, incluyeron un par de perejiles y otros, son los primeros 3 detenidos, son el matrimonio, Millapi y Ramírez, y el tío de Loan de nombre Benítez, Antonio Benítez. Sí. Y después fueron incorporados por distintas circunstancias los otros detenidos. Pero en principio se cometieron errores tremendos, sí, tremendo en cuanto a las prácticas normales de una investigación de tamaña. Y otro problema que también yo siempre planteo, de que en una provincia fronteriza como esta, o en todas las provincias fronterizas, con 3 naciones tenemos frontera, deberían instrumentarse una policía especializada en la trata de personas. Porque acá ha habido trata por prostitución, trata de niños, ha habido una trata laboral, con lo cual tendría que haber un cuerpo policial o judicial especializado para el tratamiento de este tipo de... Acá no se cerraron fronteras, no se hicieron controles viales, no se hizo nada. Sí, lo que ocurre es que, bueno,
estuvo todo mal barajado desde el principio, digamos. Nos parece que hubo, y esto lo digo a la distancia, ¿no? Ustedes que están allí seguramente pueden corroborarlo mejor, pero la sensación que a uno le queda es que lamentablemente la justicia durmió en las primeras horas, en los primeros días, con medidas que se tendrían que haber tomado y que no se tomaban. Y el otro tema es que en realidad tenían el zorro dentro del gallinero porque el comisario del pueblo, quien tal vez tendría que haber tomado algunas medidas desde su lugar como jefe de la comisaría, bueno, de repente nos encontramos que termina imputado en la causa. Es realmente llamativo, pero claro, todo conspira para que realmente la búsqueda o la posibilidad de encontrar a Loan se complique, ¿no? Sí, no es su postura, su intuición no está fuera de lugar, es decir, tiene que ver con algunos hechos que ocurrieron en el entorno. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, el aislamiento que produje desde el principio respecto de lo truculento de la causa se debió a la posición clara. Fíjese que en algún momento de las declaraciones de mis defendidos se refieren, por ejemplo, de que ellos no llegaron últimos a ese almuerzo, invitados por la dueña de casa, con la cual tenían una relación de solidaridad por su pobreza y su soledad en ese lugar en que vivía. Fueron invitados el domingo anterior por la abuela para concurrir al jueves que iba a celebrar San Antonio. Sí, sí. Cuando ellos llegan ahí, el matrimonio con los chicos, se encuentran con el matrimonio Pérez Callaba, a los cuales no conocían, con el padre de Loan, al que no lo habían visto nunca, con Loan, al que no lo conocían. Claro. Únicamente ellos conocían la abuela, a Laudelina Peña, a Antonio, su pareja, y a nadie más. Los demás no tenían, no había una... Además, parte de la base de que Miyapi es nueva en 9 de julio. Miyapi es de origen mapuche, de Neuquén, y conoció a Ramírez, que es oriundo de 9 de julio, porque Ramírez es un técnico en asfalto que trabaja para la electroingeniería y andaba por el país haciendo ruta y la conoció a Miyapi y de ahí establecen la relación. Pero ella no tiene raigambre, digamos, con el pueblo de 9 de julio. Bien, perfecto. Bueno, Ramón, si te parece, vamos cerrando este diálogo, ya se nos acabó el tiempo. No, la última pregunta, ¿de qué vive su defendido? Bueno, Ramírez cobra el 50% del sueldo. Él es un empleado con más de 20 años de servicio para electroingeniería. Cuando en octubre, noviembre cesan, creo que es una obra que estaban haciendo en Mendoza, cuando cesa la obra, lo mandan a la casa, le pagan medio sueldo y una vez por mes le pagan los viáticos y lo llaman para que haga los mantenimientos de las plantas que están todavía. Y por otro lado, cobra alrededor de 600.000 pesos por mes y le gira electroingeniería. Y por el otro lado, con un automóvil que está secuestrado, un Voyage Volkswagen, la señora hace remisera y además reparte a la mañana pan de la panadería de un cuñado en todos los kioscos y los almacenes pequeños del pueblo. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes y muy amable. Bueno, es todo desde acá. Esperemos que esta entrevista haya aclarado, si se puede aclarar algo en este caso. Ha sido realmente muy, pero muy valiosa la entrevista, muy valiosa la palabra del doctor Jorge Monti. 10 días más tenido el secreto de sumario. Y Ramón, te agradecemos realmente este contacto. Seguiremos la semana próxima seguramente en contacto contigo para saber lo que ocurre con la búsqueda del pequeño Loan. Muchas gracias. Gracias y hasta la semana próxima. Allí estaba Ramón Cavalieri hablándonos directamente desde Goya Corrientes, acercando algunos detalles de la investigación en torno a la desaparición y búsqueda de Loan Peña.